Hola a todos, Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes. Gracias por estar ahí. Ya el canal pasó de los 700 suscriptores. Eso me pone muy contento, me da mucha alegría. Se ha estado hablando mucho en los últimos días de que Occidente quiere obligar a Ucrania a firmar la paz con Rusia. Y a mí me gustaría opinar algo sobre eso. ¿Qué tan cierto es que Occidente quiere obligar a Ucrania a firmar la paz con Rusia? ¿Y qué tan cierto es que Rusia desea firmar la paz? Putin estuvo de invitado en la reunión del G20, que no sé para qué lo invitan ahí, pero bueno, lo invitó el presidente actual del G20, que es el presidente de la India, Modi, que es un amigo de Rusia, de Putin. Y ahí Putin dijo que ya hay que ponerle fin a la desgracia de la guerra en Ucrania y que Rusia nunca se ha opuesto a la firma de la paz. Claro, lo que él no te dice es que él quiere un fin de la guerra en Ucrania que sea conveniente para él, que le dejen los terrenos ocupados en el Donbass y Donetsk y que le acepten las condiciones que ellos le piden a Ucrania para que Ucrania no entre en la Unión Europea y, ni en la NATO ni en la OTAN. A eso se suma que el Ministerio de Defensa británico ha dado su reporte hace un par de días de las bajas que ellos calculan que tienen ambos bandos. Yo me voy a concentrar en las bajas rusas. Y dice el Ministerio de Defensa británico que según ellos calculan, las bajas de soldados rusos ya sobrepasan los 400.000 combatientes. Y ellos dicen que unos 300.000 soldados rusos y 100.000 miembros del grupo Wagner han sido bajas en esta guerra. Si usted ve todo eso, usted se puede preguntar cómo es que Rusia, teniendo tantas bajas, usted no escucha que en Rusia haya grandes protestas por la guerra. En Rusia, desde que comenzó la guerra, ha habido protestas, lo que pasa es que han sido brutalmente. Hasta por usted enseñar un papelito blanco en Rusia, usted cae preso y le ponen una multa. Y si cae preso 2 o 3 veces, lo condenan a 5, 6, 7, 8, 10 años. Usted no puede hacer ni siquiera una señal que recuerde que hay una guerra o que usted pida la paz como ciudadano ruso, porque usted cae preso y más preso en Rusia. Por eso, la protesta está un poco controlada en Rusia, pero hay otro punto más interesante y es que una organización rusa que estudia, por ejemplo, el aumento de los entierros en las distintas regiones de Rusia que ha habido desde el comienzo de la guerra, ha detectado que, por ejemplo, en las dos ciudades principales, Moscú y San Petersburgo, solo hay un promedio de menos de 1% de entierros por cada 10.000 habitantes. Mientras que en las regiones lejanas de Moscú, donde hay rusos que son rusos porque tienen el pasaporte ruso, pero que en realidad son de otras nacionalidades, porque muchas personas no saben que Rusia se compone de muchísimas nacionalidades. Y en las regiones de Rusia, donde la mayoría de las personas no son rusos, sino que son nacionales de Rusia, pero que no son rusos, sino que son descendientes de mongoles y todo esto que hay en Rusia. Ahí la cantidad de entierros por cada 10.000 habitantes se ha disparado. Se ha disparado. Lo que indica que Rusia está reclutando principalmente para el ejército, para la guerra de Ucrania, a personas, primero que no son rusos, aunque tienen la nacionalidad rusa, pero que son de otras nacionalidades, de lo que forman la Federación Rusa. Y por lo tanto,
esos muertos a la mayoría de los que son rusos originales no les importan mucho. Y al ser regiones lejanas, tampoco bajo el control de la prensa que tienen en Rusia, se informa. Inclusive en Rusia está prohibido informar de los entierros que se realizan de sus soldados. Volviendo a eso, ¿qué hay de cierto en que Occidente se dice que Estados Unidos y Alemania han ideado una táctica para obligar a Zelensky a firmar la paz con Rusia? Y la táctica que han decidido Alemania y Estados Unidos es darle a Ucrania tantas armas como sean necesarias para que pueda evitar ser aplastada por Rusia, pero no las cantidades de armas suficientes para poder llevar a cabo grandes avances contra Rusia, y que de esa manera Zelensky se vea obligado a reconocer que no podrá ganar la guerra. ¿Puede esa información ser cierta? Bueno, en parte sí. Acuérdense que cuando comenzó la guerra, los Estados Unidos, en vez de decirle a Zelensky, te vamos a mandar todas las armas que tú necesitas, lo que le dijo Biden a Zelensky fue, te voy a mandar un avión y te voy a dar asilo en los Estados Unidos para que tú vengas con tu esposa y tus hijos. Y ahí fue que Zelensky le dijo aquella frase célebre para la historia. Yo no necesito que me den una bola, como decimos en Santo Domingo. En otras zonas se le dice un aventón. Yo no necesito que me lleves, que me mandes un taxi aéreo. Yo lo que necesito es que tú me des munición. Y acuérdense que los alemanes, desde el primer día que comenzó esta invasión, ellos pensaron que la invasión iba a durar 2 o 3 días y que el gobierno de Zelensky abandonaría y que ya ellos podían volver simplemente a los negocios que tenían con Rusia de la compra del gas. Todo lo que había hecho Angela Merkel, dándole seguimiento a la política que desde los años 70 venía implementando Alemania desde cuando Willy Brandt había sido canciller, que era una política de acercamiento a Rusia para, a través de la teoría de que las relaciones comerciales harían imposible que Rusia se envolviera en guerra, porque iba a reconocer que era más lo que tenía que perder en beneficios económicos que lo que tenía que ganar si se metía de nuevo en una guerra. Pero esa táctica falló y está claro que Alemania, que era el principal beneficiario de la Unión Europea de las relaciones económicas con Rusia, no tenía ningún interés en que esas relaciones terminaran, y que Alemania desde el principio de los países grandes fue y sigue siendo hasta el día de hoy el país que detrás de las cortinas siempre ha procurado que a Zelensky no se le dé un apoyo demasiado grande. Aunque Alemania es, después de Estados Unidos, el segundo mayor aportador tanto de armas como de ayuda económica al Estado ucraniano para mantener su burocracia, y en Alemania ya viven cientos de miles de ucranianos a los cuales se les ha dado asilo. Yo creo que llegué a escuchar que hasta 1 millón de ucranianos viven en Alemania. Y habría que preguntarse si ese apoyo de Alemania que vino, porque acuérdense que lo primero que Alemania mandó para Ucrania fueron cascos y curitas y todo eso. Alemania tardó mucho tiempo. Sin el apoyo decidido del Reino Unido, Ucrania hoy no existiría como país independiente. Bueno, dice el Ministerio de Defensa del Reino Unido que las bajas en hombres de Rusia ya sobrepasan las 400.000 personas. 302.000 soldados regulares y más de 100.000 miembros del grupo Wagner han sido eliminados por Ucrania, según el Ministerio de Defensa de Inglaterra. Dice aquí también que Rusia acumula más de 7.100 blindados perdidos. De estos carros blindados que sirven para transportar hombres, para hacer asaltos. Lo que en Occidente, ahí están los Bradley y están otros carros de combate. Los rusos tienen sus propios carros de combate, sus blindados, más de 7.100 blindados
entre los que se incluyen casi 2.500 carros de combate. Eso quiere decir tanques de guerra. Ucrania misma afirma haber destruido más de 5.000 tanques de guerra rusos. Dice aquí que los británicos afirman que los rusos ya perdieron más de 1.300 sistemas de artillería, 93 aviones, 132 helicópteros y agárrense, señores, agárrense, 16 buques. 16 buques. Oigan, Ucrania, desde que comenzó, desde el año 2014, Ucrania no tiene marina. Sin embargo, el barco más grande de Rusia le dieron un tablazo al principio, cuando había recién comenzado la guerra, habían pasado 2 o 3 meses. El barco llamado Moscú. Ese está ya cogiendo mojo en el fondo del mar. Dice aquí sobre las pérdidas humanas, vuelvo y me repito, el Ministerio de Defensa del Reino Unido estima una respuesta al Parlamento del país, es decir, es una respuesta del gobierno al Parlamento inglés. Se le preguntó qué informaciones tienen ustedes como gobierno de las bajas rusas. Dice que unos 302.000 muertos, a los cuales hay que sumarle 100.000 muertos que eran contratistas privados del grupo Wagner. Y lo dicho, según Ucrania, ellos han destruido 5.400 tanques de guerra. Yo creo que no tiene sentido la teoría de que Occidente quiere obligar a Zelensky a firmar la paz con Rusia, porque en el gran plan que tiene Vladimir Putin en su cabeza, según los expertos, está invadir cuánto territorio él puede invadir de lo que eran y formaban parte de la antigua Unión Soviética. Por eso usted ve que hasta los países bálticos, que hoy en día son miembros de la NATO, están seguros de que van a ser invadidos por Rusia. Los países bálticos prácticamente lo que dicen es que Rusia ahora está siendo desgastada por la guerra de Ucrania, pero que si saca un acuerdo de paz conveniente para Rusia, ellos se van a irse, a lamerse las heridas para recuperarse militarmente, para volver a recuperar las armas y entrenar su ejército y ¿cómo se llama esto? Cuando tú llamas gente a las filas para que formen parte del ejército, reclutar más personal y seguido ellos tengan dentro de 8 o 10 años fuerza otra vez, entonces se irán en contra de los países que antes formaban parte de la Unión Soviética, y los países bálticos formaban todos parte de la Unión Soviética. Habían sido invadidos por Stalin. ¿Qué se puede decir de esto? Hay un periodista alemán que afirma que dentro de los planes de Putin, un periodista alemán de renombre, lo estuve viendo, no me acuerdo ahora del nombre, lo estuve viendo en la noticia hace como 2 días, que él dijo que él está convencido de que a más tardar dentro de un par de años va a haber una confrontación directa entre Rusia y la OTAN, porque Rusia va a atacar los países bálticos y a Finlandia. Y yo creo que ahí hay mucha probabilidad de que eso pase. Con lo que cuenta Putin es que dentro de la OTAN, ustedes ven que hay países como Hungría y hay países, 2 o 3 países que le hacen el juego a Putin, y que él dice y piensa, Putin, según este periodista, que si Rusia ataca a países bálticos, a los países bálticos, que hoy día son miembros de la NATO, que dentro de la OTAN va a haber una decisión de no ir a la guerra con Rusia por los países bálticos, porque son países muy pequeños que antes formaban parte de la Unión Soviética y que antes de arriesgar una guerra nuclear, ellos van a aceptar que Rusia asalte esos países. Yo no creo que eso sea así, porque entonces
Si la NATO, si la OTAN permite eso, la OTAN puede irse, desintegrarse de manera directa ya, después que permita eso, porque no tendría sentido. También de que habría un grito en la población de los países miembros de la OTAN cuyo temor a ser invadido por Rusia aumentará de manera infinita. Así es que vamos a ver. Lo que sí es que Putin está aplicando la técnica rusa que llevó a cabo muy bien Stalin, que es que a ellos no les importan cuántas personas mueran en los ataques que ellos llevan a cabo. Primero, por lo que ya les expliqué, de que la mayoría de los rusos que están muriendo son rusos que no son rusos de pura cepa, que son rusos de las regiones lejanas, a los cuales no les importa mucho, a los rusos de pura cepa no les importa mucho que esos rusos estén muriendo, porque ellos mismos ven a esos rusos como si fueran cuasi animales. Lo que sí es que los prorrusos están de fiesta pensando que Occidente va a abandonar a Ucrania y que ahí estaban diciendo que eso que dijo Putin, que él nunca se ha negado a la paz, es una muestra de que fue la OTAN quien provocó la guerra de Ucrania. Como si alguien hubiese forzado a Putin, obligado a Putin a invadir Ucrania. Hermano, Putin invadió Ucrania porque pensaba que a lo más tardar en 1 o 2 semanas iba a dominar ese país y que Occidente iba a aceptar todo eso, y él no estaba calculando mal, porque la mayoría de los países que tenían conocimiento de que Rusia estaba por invadir Ucrania, incluyendo Alemania, pensaban lo mismo que Putin. Putin entra, invade Ucrania, en 2 o 3 semanas todo se normaliza y podemos volver a hacer negocio con los rusos, y en Ucrania hay un gobierno satélite de Rusia, como siempre lo ha habido, y como dice la canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual. Aquí, el desconocido en esta ecuación fue la actitud de Zelensky y del pueblo ucraniano de no dejarse pisotear por Rusia. Y eso es lo que ha mantenido a Ucrania de pie hasta este momento. Está claro que, según los prorrusos, todos los datos que se dan sobre muertes de soldados rusos en Ucrania son propaganda occidental. Usted le puede mostrar a ellos un vídeo donde presentan como un tanque ruso vuela en 50.000 pedazos y de ahí no sale nadie vivo. Y ellos le dicen, no, eso es mentira. Y bueno, según los propagandistas prorrusos, Rusia prácticamente no ha tenido pérdidas en esta guerra. Lo que ellos no pueden decir que sea mentira es que la guerra va para 2 años y Rusia no ha podido dominar Ucrania. Y en una guerra donde Rusia ha hecho de todo por dominar Ucrania y no lo ha logrado, ahí hay muchísimos muertos. Y según el Ministerio de Defensa británico, los muertos superan a 400.000 personas por parte del bando ruso. Por parte del bando ucraniano se habla de que ya hay unos 70.000 soldados muertos y unos 120.000, 130.000 heridos. Bueno, ahí los prorrusos dirán que no, que ya hay 10 millones de ucranianos muertos y 50 millones de ucranianos heridos, tomando en cuenta que la población de Ucrania son 40 millones, pues ya Ucrania ha sido destruida como 2 veces, según los prorrusos. Según los prorrusos, a Ucrania no le quedaba ni un solo avión, porque en los primeros días de invasión, lo primero que hizo Rusia fue atacar los aeropuertos y arrasar con los aviones ucranianos. Sin embargo, los canales prorrusos, como el de tal Carlos, ¿cómo se llama? Ruiz Calvo, un español que me gusta verlo porque yo pocas veces me río tanto como viéndolos en vivo de ese tipo, de ese español Ruiz Calvo, porque las cosas que dice son delirantes. Ese hombre todas las noches tumba varios aviones ucranianos en sus informes. Y yo me pregunto, pero ¿de dónde sacan los aviones ucranianos que él tumba? Porque según él mismo, en varios de sus aportes en otros vídeos, había dicho, Rusia había destruido la aviación ucraniana por completo. Y todavía los F-16 no han llegado a Ucrania. ¿De dónde saca este tal Ruiz Calvo
todos los días varios aviones que él derriba en nombre de la Federación Rusa en su canal de YouTube. Esto es increíble. Lo dicho, las bajas rusas sobrepasan las 400.000 personas según el Ministerio de Defensa británico y según los prorrusos hay un plan de Occidente para obligar a Ucrania a firmar una paz que no le convenga a Ucrania, cosa esta que yo no creo que, que eso pueda suceder, porque oigan lo que le voy a decir, una cosa que muchas personas no han tomado en cuenta. Si Zelensky firma una paz que no le convenga a Ucrania, el mismo pueblo ucraniano saca a Zelensky del Palacio Nacional y lo lincha en la plaza pública, porque es el pueblo ucraniano que no quiere nada con los rusos. No importa ahí lo que diga Zelensky. Claro está que lo que hace Zelensky, mostrando tanto valor siendo presidente de su país, es un aporte más a la lucha del pueblo ucraniano en lograr su libertad definitiva del yugo ruso. Hasta el próximo video.